Muy bien, gracias, secretario. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación del Índice de Madurez en Ciberseguridad de las instituciones de educación superior iberoamericanas, que es un acto, como saben, se está desarrollando en una modalidad híbrida. Por tanto, saludos no solamente a las personas que están en la sala, en la Secretaría General Iberoamericana, en su sede de Madrid, sino también a todas las personas que están conectadas. Y para comenzar el acto tomará la palabra ahora el secretario general iberoamericano, señor Andrés Alamán. Muy bien, muchas gracias a todos los que están aquí y a todos los que nos están siguiendo en la región a través del streaming. Bueno, quiero partir saludando a Juan Manuel Sendoya, del Banco de Santander, María Teresa Lozano, no es así, del CRUE, al rector Edward Rocart, que es el MetaRed TIC de Perú, y entiendo rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias, rector, por comunicarse con nosotros. Y a Tomás Jiménez, director del Global MetaRed, y entiendo que está también Jesús Martínez. Jesús, que es el coordinador de ciberseguridad de MetaRed TIC. Bueno, para nosotros es un agrado que estén aquí, que tengamos esta oportunidad de presentar este informe. No pudimos presentarlo cuando estaba previsto por razones objetivamente de fuerza mayor, pero bueno, ya han quedado atrás. Quiero decir dos o tres cosas respecto del informe. Primero, que para la Secretaría General Iberoamericana, la verdad que el tema de transformación digital y bueno, hoy día no es así, los temas de inteligencia artificial son una alta prioridad por obvias razones a las cuales no me tengo que referir. Pero sí contarles, para los que no saben, que nosotros estamos en la Secretaría implementando una Carta de Principios y Derechos Digitales en entornos digitales que se aprobó el año 2023 en la cumbre de Santo Domingo. Y la verdad que esto fue una, ¿cómo decirlo? Quizás casi proeza, ¿no? Porque poner hoy día de acuerdo a 22 países en los principios que de alguna manera tienen que inspirar los marcos normativos que los países hoy día están implementando es por supuesto difícil en términos de que exige una coordinación muy acentuada. Estamos directamente implementando esta carta en toda la región. Tenemos 8 grupos de trabajo que están, como quien dice, aterrizados en distintos temas. Y la verdad que no tenemos un grupo exactamente en ciberseguridad, pero sí en ciberdelitos. De manera que tiene un foco un poquito más chico, por así decirlo, que los temas de ciberseguridad, que este informe, como quien dice, lo canaliza hacia el tema de las instituciones de educación superior. Y la verdad es que los países están trabajando muy intensamente en esta materia. Como digo, tenemos 8 grupos de trabajo que están enfocados en otros tantos temas. Y siempre destacamos que esta carta, claro que no es una carta vinculante ni pretende ser, como quien dice, una ley marco, pero sí tiene principios que son muy importantes, que inspiran todo lo que hacemos. Primero, esta idea de que toda la normativa que tenga que ver con transformación digital o con inteligencia artificial tiene que tener su centro y su foco en las personas. Segundo, que se garantice que los derechos de las personas no solamente se puedan ejercer, como quien dice, offline, sino que también online. Y que por último, bajo ninguna circunstancia, la transformación digital de alguna manera excluya o genere nuevas brechas o nuevas vulnerabilidades, que es lo que nosotros llamamos que no se quede a nadie atrás. De manera que, como les digo, este es un tema que tiene para nosotros una enorme importancia. Ahora, muy rápidamente y sin hacer ni siquiera un anticipo de lo que vamos a ver en la exposición que harán quienes nos acompañan, eh, yo quería decir más o menos o compartir con ustedes lo que a mí me parece que son 4 rasgos importantes del informe y simultáneamente 4 aportes que el informe hace. Vamos primero, no es así, con los rasgos. Yo creo que ha sido muy importante que este informe de alguna manera ponga arriba de la mesa esto que se le atribuye a Peter Drucker desde hace varias décadas, que aquello que no se puede medir no se puede mejorar.
Y por distintas razones yo soy consciente que cada vez que uno hace un índice, hay algunos que quedan contentos y otros que quedan descontentos, porque algunos salen bien y algunos salen mal. Pero yo creo que tomar ese riesgo y tomar, como quien dice, o exponerse un poquitito a esa adversidad, al final del día, en el trade-off que se producen en estas cosas, yo por lo menos siempre creo que es mejor dar un paso adelante y poner los índices que de alguna manera, como les digo, establecen comparaciones que a algunos les pueden resultar incómodas, pero que en general para mí, por lo menos creo que ayudan mucho. Segundo, yo creo que el informe eh, es una reivindicación de la evidencia, de los datos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ustedes se fijan, estamos viviendo una etapa en que, por distintas razones, la evidencia ha retrocedido enormemente. ¿Por qué? Porque tiene enemigos que antes no existían. Las fake news, la posverdad, el hecho que simplemente no existe hoy día esa mediación que existía entre las personas y los medios de comunicación, de pronto nadie sabe, ¿no es así?, qué es verdad y qué no es verdad. Y cuando las políticas públicas no se apoyan en evidencia, entonces corren alto riesgo de no dar en el blanco. Por lo tanto, esta idea de recuperar en el análisis público, en la inspiración de las políticas, la evidencia, los datos, la realidad, es demasiado importante. Y eso se está, yo no diría, no sé si perdiendo, pero por lo menos está hoy día, no es así, amenazado. Y es, ojo, que una sociedad que no se apoya en evidencia inevitablemente va a tener problemas. La evidencia es como pisar en terreno sólido. Si no tienes evidencia, estás pisando arenas movedizas. Y por lo tanto, yo creo que rescatar esta idea, no es así, de la evidencia, es también muy importante. Tercero, el ámbito regional. Yo aquí quiero felicitar a la gente que hizo el informe. Claro, en la comunidad somos 22 países, este informe tiene 10, pero tiene 250 universidades que conversábamos hace un tiempo. O sea, yo creo que si esta fuera una encuesta, la muestra es potente. Y tiene 10 países y claro, uno podría pensar después que uno podría hacer un esfuerzo adicional para completar, como quien dice, los países que imparten, ¿no? Eh, y por último, y esto es interesante porque cuando tú tienes 10 también tienes, o sea, tienes una visión general, pero también 10 muestra ciertas particularidades. Y lo que nosotros vemos aquí en la Secretaría Iberoamericana que, claro, Iberoamérica tiene una cierta, ¿cómo decirlo? Hay una cierta unidad general, pero también hay mucha diversidad. O sea, no es lo mismo el sistema universitario, voy a decir cualquier cosa, de un país centroamericano que de un país del sur. Y no es lo mismo lo que tenga México y lo que tenga Brasil. Y no es lo mismo lo que tenga España que lo que tengan algunos de los países. Entonces, esta mezcla de tener 10 y simultáneamente, o sea, es amplitud, pero también es diversidad. Y por último, yo creo que es muy importante que este estudio tenga también una cierta lógica en el sentido de que ayude a que las universidades establezcan sus propias estrategias, pero que también los países tengan esto en cuenta para sus políticas públicas. Entonces yo creo que esos cuatro rasgos son por lo menos desde el punto de vista nuestro de la Secretaría, son importantes. Y ahora, y para no extenderme y no aburrirles, algunos datos muy generales que estoy seguro que ustedes van a exponer mucho, mucho mejor que yo. Primero, ¿qué decir del nivel general? Yo creo que el nivel general, dice el informe, es básico. Y es básico porque en la calificación de 0 a 3 es 1,37. O sea, está bajo el promedio, está bajo la mediana. Y eso significa que, como quien dice, no hay espacio para la autocomplacencia y es urgente mejorar. No es lo mismo si este ranking, Juan Manuel o Teresa, si este ranking hubiera dado, por ejemplo, 2,7, entonces uno podría haber dicho, estamos relativamente sólidos, pero no da 2,7, da 1, no es así, 1,37, bajo la mediana. Después, el segundo tema es esto de la capacidad de respuesta, porque ahí el informe es como quien dice, es peor. Porque claro, uno puede tener una deficiencia en términos de tu sistema, pero la verdad de las cosas es que el sistema se mide
cuando sufres un ataque, ¿no es así? Y entonces la capacidad de respuesta es más baja que el promedio de madurez. Es decir, el riesgo de exposición es mayor. 1,37 ya está, digamos, no hay margen para complacencia. Pero si tengo frente a un ataque, por así decirlo, una capacidad de respuesta menor, entonces obviamente que el problema es más grave porque, bueno, estos ataques crecen exponencialmente. Lo tercero es una nota de optimismo que el informe también entrega. Porque ustedes en el informe, ¿qué es lo que hicieron? Identificaron lo que podríamos llamar una trilogía virtuosa. Es decir, cuando las universidades, primero, tienen una estrategia formal en la materia. Uno. Dos, cuando tienen un presupuesto para llevarlo adelante y cuando tienen un equipo, llamémoslo eh, personal, profesional, solvente, fíjense lo que pasa con el número. El número crece inmediatamente y avanza mucho respecto de lo que no es así, los promedios a los que nos veníamos refiriendo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que hay que mejorar, hay espacio para mejorar y que si hacen ciertas cosas que no es así extraordinariamente complejas, las universidades sí se pueden poner a tono, sí, como que digo, establece, no es así, esta trilogía. Y por último, una cosa que también es preocupante, que es que el propio informe dice que a las universidades les cuesta retener el talento de las personas que debieran estar a cargo de esta materia. Entonces, eso también es complicado porque si a las universidades les cuesta retener a estas personas, tenemos un problema mayor, porque los que tienen que formar a estas personas son las universidades. Entonces, yo creo que esas cuatro cosas no es así, yo creo que son, como les digo, importantes, y yo tengo la impresión que, como les digo, son la manera en que nosotros miramos esto. Termino. Una conclusión general, por así decirlo, y una confirmación. ¿Cuál es la conclusión general? Que el informe es extraordinariamente oportuno y es muy potente en términos de sus contenidos. Y creo que aquí también se podría hacer moverse un poquitito en términos de que, como dicen los que hacen proyectos o estudios de proyectos ambientales, como quien dice, el no proyecto. Es decir, ¿cuál es el efecto de no hacer nada en esto? Porque claro, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Hasta hace un tiempo, este tema de la ciberseguridad era básicamente como una suerte de amenaza. Era una amenaza, pero una amenaza como latente, ¿no? Hoy día no es así. Hoy día es cosa de mirar. Esto ya no es una amenaza. Hay herramientas para generar estos ataques de ciberseguridad. Y fíjense lo que está pasando. Cuando se produjo el apagón acá, ¿qué fue lo primero que todo el mundo pensó? Nadie dijo esto va a ser un problema técnico. Lo primero que a uno se le vino a la cabeza es esto es un ciberataque. Y después, fíjense lo que está pasando con esto en términos de otra de las cosas que hay que cuidar, que son todo lo que tiene que ver con datos personales, ¿no? Porque claro, si hay un ataque, como quien dice, a una universidad, ¿qué va a extraer de ahí? Ahí se sacan datos personales, datos sensibles. Es una invasión a la privacidad. Entonces, esto hay que tomárselo en serio porque los efectos que tiene son muy grandes. Y ni que decir en términos de reputación, porque obviamente las empresas, las universidades, los gobiernos, los estados, que no se manejen bien en esto, van a sufrir un daño reputacional muy, muy alto. Y por último, bueno, esto es una confirmación de que hay que seguir en esto. A mí me parece que lo que están haciendo, lo que hace MetaRed es extraordinariamente importante y nosotros en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir en este tema y cuenten con nosotros para todo aquello en que podamos ayudar. Ya estuvimos conversando hace unos minutos y vimos, por ejemplo, que hay que encontrar una manera de que este informe se divulgue mejor. Y eso es un esfuerzo, ¿te fijas? Así que vamos a seguir en nuestra línea. Así que sin más, cuenten con nosotros y bueno, estamos muy contentos que esto siga acá. Muy bien.
Muchas gracias, secretario general iberoamericano. Y a continuación tomará la palabra Juan Manuel Zendoya, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en Banco Santander. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias al secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. La verdad es que es un verdadero placer para nosotros. Ahí somos, Rafael está aquí, estamos aquí varios miembros del banco y nos sentimos en nuestra casa. Siempre lo ha sido esta Secretaría General, la casa de todos los iberoamericanos, y así lo hemos sentido desde hace muchos años, y por eso nos encanta participar en estas iniciativas en temas tan trascendentes y del medio y largo plazo, y además basado en evidencias empíricas, en datos, y nos gusta hacerlo muy de la mano también de la CRUE. Muchísimas gracias, Teresa, por tu asistencia, por tu participación, por la colaboración, y muchas gracias al presidente de Metaretic Perú y rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por estar presente y por participar en esta inauguración, digamos, oficial, porque es algo que es importante presentarlo, porque es algo de una candente actualidad. Es difícil ver un tema más relevante en el mundo nacional e internacional en cada uno de los países y a nivel global, como es la ciberseguridad, los atentados y los ataques que están sufriendo cada día, diariamente, instituciones públicas o privadas en algo tan importante como son los datos de las personas, tus sistemas y al final pues la comisión de delitos en el ámbito ciber. Precisamente yo hoy estaba repasando esta presentación con la responsable de ciberseguridad del banco, y me venía a la cabeza pues que hace muy poco el ministro de Interior español me dijo que éramos la compañía española con más ciberataques, cosa que es algo que te preocupa bastante porque a uno le gusta ganar en otros rankings, pero claro, se juntan los datos y se junta el dinero. Y le preguntaba a la responsable de ciberseguridad cuáles serían las lecciones que tenemos de los últimos 10 años que hemos construido una función global de ciberseguridad, donde tenemos una inversión de unos más de 300 millones de euros anuales y tenemos 3.500 personas trabajando en ciberseguridad. Y estaba cotejando En todo el banco. en todo el banco. Pero es un área centralizada. Como es tan importante los ataques y como la defensa global de todos se hace mejor trabajando todos en común, es una de las pocas áreas del banco que ha asumido la gestión centralizada de todos los países. Tenemos estas 3.000 y pico personas y estos 300 millones de euros que, digamos, la factura va a cada uno de los países, pero hay una unidad centralizada de dirección, de gestión de los incidentes, de análisis de la prevención, de colaboración con las autoridades públicas y privadas. Entonces me decía, porque nos venía muy bien para el análisis, como ha dicho el secretario general, de que estamos en un nivel básico. Básico aquí es un básico más que podría ser en básico más cercano a no aprobar que a aprobar, porque es bastante diplomático. El que hizo esta terminología es políticamente muy correcto, porque el inicial es el suspenso absoluto, el básico es el suspenso leve, después ya sería el intermedio, que es el bien notable, y el avanzado sería el sobresaliente. Y estaríamos en el básico, que se ve muy bien en el informe, porque hay solo prácticas iniciales de ciberseguridad, porque faltan políticas y procedimientos avanzados, porque los responsables de seguridad no están especializados, porque solo hay un inicio de procesos formales, pero faltan procesos de gestión formalizados y regularizados, etc. Entonces, a mí me decía la responsable del banco que esto es algo muy reciente, que realmente llevamos 10 años tomándolo todos muy en serio, porque hasta entonces esto no había. Hace 10 años no habíamos oído hablar con esta fuerza de ciberseguridad para que hoy estemos amenazados, para que gigantes de la distribución, estos días salía Marks and Spencer, pues que ha tenido este tan ataque, pero después hay muchísimos que no se ven, que no salen a la luz. Y entonces me decía 3 o 4, que me gustaría compartirlo, pues experiencias que pueden ser útiles. Primero, que es muy importante que esto venga desde arriba.
O sea, quiere decir que por eso es tan importante que esté el secretario general, por eso es tan importante que en cada país lo asuma pues, a nivel político, el gobierno, el ministro, los rectores de cada una de las universidades. Nosotros en el banco es un tema que asume la presidenta, los country heads, y tenemos, digamos, pruebas de estrés que nos reunimos para ver ataques de ciberseguridad, pues cada 2 o 3 meses con la presidenta, el consejero delegado, los países, y después nos evalúa un especialista externo que nos da una nota y dice, pues mira, reaccionasteis mal, tomasteis las decisiones sin ver todos los datos, os faltó informar a las autoridades, etcétera. Por lo tanto, que esto viene desde arriba. La primera reflexión. La segunda, que hace falta, novedad, presupuesto y personas. En nuestro caso lo tenemos 6% del presupuesto de tecnología global del grupo y de las personas están dedicadas a ciberseguridad. Puede ser un 5, puede ser un 4, puede ser un 8. Pero sería conveniente, y esto es algo que compartimos con todas las entidades financieras y no financieras, que haya un porcentaje del presupuesto de tecnología, de cualquier, sea 100, sea 1000, sea 1.000.000, un porcentaje de presupuesto y de personas. 3, no es un tema solo de tecnología, es un tema de personas, de procesos y de tecnología, pero las 3 cosas a la vez. No vale, no es un tema que hay que dejarlo a los tecnólogos, no es un tema que uno pueda abstraerse, es un tema que tiene que ver mucho, como se dice en el informe también, con la cultura de ciberseguridad. Esto es muy relevante. Y después, la cuarta reflexión de los últimos 10 años en el banco es que es fundamental operar en red. Es fundamental compartir los datos, los buenos y los malos. Nosotros cada ataque que recibimos que tiene una cierta entidad, lo comunicamos de manera anonimizada a una organización internacional de bancos. Y estamos en real time, en conexión con las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países, del FBI, en México, en Brasil, en Inglaterra. Y vemos también, por ejemplo, el mejor país en colaboración público-privada con las fuerzas y cuerpos de seguridad es Inglaterra. Es el Reino Unido. Hay en otros que es mucho más. Hay en otros que se esfuerzan mucho, pero las propias fuerzas y cuerpos de seguridad tienen pocos medios. Pero es clave operar. Es clave que cuando le pase a Félix, pues que Félix me lo diga a mí. Y entonces, porque así veremos cómo evitar que nos ataquen al siguiente. Y ese instrumento y relación de confianza entre organismos es fundamental. Y creemos que ahí MetaRed puede jugar un papel importante, porque agrupar a más de 1000 universidades, precisamente con un foco claro en la transformación digital, con un ya track record en proyectos e iniciativas donde la escala suma mucho, creemos que es básico. Responde un poco a la idea del banco de tener seña de identidad de nuestra política de responsabilidad social corporativa, secretario general, y los demás lo sabéis muy bien, la educación. Llevamos más de 25 años, hemos aportado en términos de dinero más de 2.000 millones de euros en programas de becas, millones de programas de apoyo a los emprendedores, a la inclusión laboral. Ahora tenemos unos cursos que están yendo fenomenal en materia de inteligencia artificial, que están, como decimos en España, petaos, porque nadie puede acceder, porque es el tema del momento, pero tratamos de acompañar a las universidades, que son las protagonistas fundamentales de la educación superior en los países. De hecho, el jueves hemos presentado en Bruselas un informe muy ambicioso con la presidenta del Parlamento Europeo. Yo tuve la suerte de acudir junto a la presidenta Ana Botín para un poco los defectos que vemos en materia de nuevas tecnologías, donde la formación formal se está quedando atrás frente a la formación informal. Pero eso tenía eje no en ciberseguridad, en educación. En educación relacionado con la inteligencia artificial. Pero qué duda cabe que la ciberseguridad es parte esencial de la protección que tenemos que tener desde el punto de vista tecnológico. Yo ya acabo, creemos que MetaRed es fundamental, creemos que este análisis es muy adecuado, el papel de las universidades es fundamental para la formación de los futuros personas que van a acceder. Claro, no hay equipos porque están muy cotizados, hace falta hacer planes buenos de carrera, hay que aumentar las personas que son expertas en estos campos. También es fundamental que la universidad pues, pueda proteger bien estos bienes públicos tan importantes de los datos personales de todos los estudiantes. Nuestra experiencia es que en el ámbito de la salud es ahora muy targeteado por parte de los hackers. No hay un hacker ético, que a veces se dice, no, hay gente que lo hace. Todos al final lo que quieren es dinero,
tocan donde más duele, por eso están yendo tanto a través de los sistemas de salud, colapsando hospitales o sistemas de salud incluso nacionales, y por lo tanto creemos que la colaboración público-privada es fundamental y ofrecemos toda la colaboración de Santander Universidades. Rafael está aquí presente, el equipo de Metared, para colaborar en algo que la escala es básica. Y nos hemos sentido en la reunión previa con Félix y con Rafael pues muy llamados por la fuerza del secretario general para hacer la difusión. Nos comprometemos totalmente a hacer esta difusión y colaborar con este informe, que además va personalizado por país, de los 10 países que tenemos, pero hay algunos, obviamente, si la media o la mediana está en el nivel básico, que en el fondo es básico-bajo, habrá 2 países que están por encima, otros que están por debajo, y lo bueno, como todo, es que lo podamos seguir para el año que viene. Si nos vemos aquí, veremos pues quién está mejorando, quién no, porque en este tema los rankings lo que vale es para que todos, organizaciones públicas, instituciones, nos pongamos, utilizando una expresión coloquial, las pilas para mejorar en beneficio de nuestros estudiantes, porque no hay nada peor para la confianza de los estudiantes, de la comunidad en general, pues una debilidad en materia ciber en el ámbito universitario y educativo. Muchísimas gracias a Teresa, muchas gracias, secretario general, muchas gracias a todos. Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues ahora tomará la palabra la secretaria general de CRUE Universidades Españolas, Teresa Lozano. Ahí está. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al secretario general iberoamericano, al vicepresidente de Santander España y director general de comunicación. Muchas gracias, Juan Manuel, y también por tu ofrecimiento a seguir colaborando en esto con las universidades. Con la palabra. Claro que sí. Al presidente también de Metared TIC Perú quería mandarle un saludo desde aquí. También quería saludar a la secretaria de Cooperación Iberoamericana, Lorena. Buenas tardes. A Félix, por supuesto, y, como no, a Tomás Jiménez y a Jesús Martínez. Muchas gracias por vuestro trabajo. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí, por supuesto, en esta casa de la Secretaría General Iberoamericana, y estar en la presentación de este primer informe del índice de madurez en ciberseguridad, que aborda un tema de creciente relevancia para nuestras instituciones, como es la ciberseguridad universitaria. Ya se ha hablado de la importancia de la ciberseguridad y es verdad que en las universidades también llevan tiempo preocupadas por este tema. Conoceremos próximamente, a continuación, este estudio en detalle, que es un trabajo riguroso que se ha desarrollado colaborativamente por los propios responsables universitarios de ciberseguridad. Y creo que nos ofrece una visión clara del estado de madurez digital en este ámbito, y además creo que es importante destacar que tiene una vocación de continuidad anual, que es lo que decía antes el secretario general, lo que permitirá analizar la evolución en los distintos parámetros. Si me lo permiten, quiero agradecer el trabajo del responsable del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de nuestra Comisión Sectorial de CRUE Digitalización, Francisco Sampalo, que nos acompaña aquí, de la Universidad Politécnica de Cartagena, y también de nuestro secretario ejecutivo de esta sectorial, Pedro Miguel Ruiz, de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias, además, por vuestra colaboración y aportaciones en este estudio. En el caso de España, han participado en esta primera edición unas 28 universidades públicas y privadas, lo que nos ha permitido obtener una primera imagen bastante representativa de la ciberseguridad en el sistema universitario. La media de madurez en estas universidades españolas ha sido de 1,73, que en esta escala que comentaban antes creemos que es un resultado que no está mal. Refleja un compromiso creciente con este reto estratégico. Está un poquito por encima. No tenemos que ser complacientes, pero bueno, ahí estamos en el camino. Si analizamos con mayor detalle, también podemos ver que en el nivel 1 tenemos más del 35% de las universidades, en el nivel intermedio, en el nivel 2, algo más del 50%,
Y en el nivel 3 tenemos un 10,7 que viene a ser 2 universidades. O sea que, pero bueno, ya vemos que hay algunas que se van destacando un poco más. Y es verdad que hay 2 ejes en los que tenemos el eje de gobierno con 1,95 y el eje de detección de ciberamenazas, que también está bien, tenemos un 1,94. Estos datos también quería destacarlos porque creemos que reflejan el favorable impacto de la implantación de la Estrategia Nacional de Seguridad, que esto sí que es de las administraciones públicas, que desde su puesta en marcha en 2010 y ha sido actualizado ahora en 2022, ha servido de guía para las universidades públicas en las políticas y en las capacidades en ciberseguridad. A veces que la obligatoriedad de las políticas públicas pueden ser necesarias y conducir a buenos resultados, como ha sido estos que les he comentado. Por otro lado, desde luego, iniciativas colaborativas como MetaRed y como este informe pueden ayudar a avanzar en la adaptación de esos modelos comunes, sólidos y realistas que refuercen nuestras defensas digitales y nos permiten actuar con una visión compartida ante los desafíos de la transformación digital. Y no olvidemos que efectivamente, como también se ha dicho ya, la ciberseguridad no es un área técnica reservada a especialistas, es una cuestión institucional que afecta a la confianza, la continuidad académica, la protección de datos y, en definitiva, protege a los sistemas, pero también a las personas, a nuestro estudiantado, al personal docente investigador y a toda la comunidad universitaria. Creo que eso es importante también destacarlo. Y nada más, agradezco muy sinceramente a MetaRed, a Universia y a la SEGIP el esfuerzo por este tipo de iniciativas conjuntas y a quienes desde cada universidad están haciendo posible una transformación digital responsable y segura. En CRUE, como siempre, seguiremos animando a nuestras universidades a seguir colaborando y aprendiendo unas de otras, porque creemos que es necesaria una respuesta coordinada y comprometida para conseguir construir este ecosistema digital seguro y sólido. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Y a continuación, pues pedimos que tome la palabra el presidente de MetaRed TIC Perú y rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, doctor Eduard Rocaert. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Señoras y señores, autoridades académicas, representantes institucionales, colegas y amigos todos, muy buenas tardes. Es para mí, como rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y como presidente de MetaRed TIC Perú, un verdadero honor participar en la presentación del primer índice de madurez en ciberseguridad de las instituciones de educación superior iberoamericanas. Una iniciativa pionera que marca un antes y un después en la forma en la que abordamos la protección del conocimiento, las personas y los datos en nuestras universidades. Como se ha dicho, vivimos en un mundo donde la tecnología nos conecta como nunca antes, pero también nos expone, donde las oportunidades de innovación digital conviven con riesgos crecientes. Y es precisamente en este escenario donde la colaboración internacional deja de ser un deseo para convertirse en una estrategia imprescindible. Los desafíos que enfrentamos en materia de ciberseguridad no entienden de fronteras. Lo que afecta a una universidad en México puede ser prácticamente idéntico a lo que sufre otra en España, Argentina o Portugal. Cambia la normativa, cambian los recursos, pero las amenazas son compartidas y por tanto también deben serlo las soluciones. En ese contexto nace este índice, un esfuerzo colectivo que ha contado con la participación de más de 245 instituciones de 10 países y que nos permite, por primera vez, tener una fotografía conjunta del estado de madurez en ciberseguridad de nuestras universidades. Pero más importante aún, nos da un punto de partida para avanzar, comparar y mejorar. Y aquí es fundamental recordar que la ciberseguridad está dentro de las líneas estratégicas de MetaRed TIC, junto con la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación educativa. Esta no es una iniciativa aislada, es parte de una visión compartida para fortalecer el sistema universitario iberoamericano como un todo.
Pero nada de esto sería posible sin el compromiso institucional. La gobernanza en ciberseguridad es hoy una prioridad y en ella los equipos rectorales desempeñan un papel clave. Los rectores y rectoras son actores esenciales no solo para establecer políticas y estrategias, sino para impulsar una cultura de seguridad transversal que impregne todos los niveles de la universidad. Sabemos que ahí donde hay liderazgo rectoral comprometido se avanza más y mejor. Donde se entienden los riesgos se destinan recursos y donde se fomenta la colaboración, los resultados se multiplican. No voy a adelantarles los datos específicos del informe, eso ya lo veremos en unos momentos, pero sí puedo compartirles que este primer índice nos deja mensajes muy claros. Nos muestra, por un lado, avances esperanzadores, especialmente en aspectos como la protección de infraestructuras y el desarrollo de políticas institucionales, pero también revela retos importantes que debemos enfrentar con urgencia, desde la respuesta ante incidentes hasta la formación de equipos especializados. Lo que sí podemos afirmar con orgullo es que este índice no ha sido construido por un grupo externo, sino por y para las universidades. Ha sido un trabajo compartido que demuestra que la inteligencia colectiva funciona y que juntos podemos más. Muchas gracias a MetaRed y a sus grupos de trabajo internacionales, gracias a los foros, las guías, las formaciones compartidas y proyectos como el Capture the Flag iberoamericano, el kit de concientización o el sello C3 Cyber, la comunidad universitaria iberoamericana ha demostrado que tiene la voluntad, la capacidad y la visión para trabajar de forma colaborativa frente a un reto común. Porque la ciberseguridad, igual que la educación, es una tarea de todos. No puede quedar solo en manos del área de TI. Requiere coordinación, talento, compromiso, recursos y visión a largo plazo. Requiere, en definitiva, de comunidad. Este índice 2024 es solo el principio. Un modelo que nos permitirá medir, comparar y evolucionar año tras año. Y que esté llamado a convertirse en una herramienta estratégica para nuestros equipos técnicos, nuestros responsables institucionales y especialmente para nuestros rectores. Gracias a cada una de las instituciones que han participado, a cada persona que compartió su tiempo, sus datos y su experiencia para hacerlo posible. Y gracias especialmente por su confianza en que juntos estamos construyendo un ecosistema universitario más seguro, más conectado y más preparado para los desafíos del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Rocaert. Y ahora pasamos a la presentación de los datos del informe, que correrá a cargo de Tomás Jiménez, director global de MetaRed, y de Jesús Martínez, coordinador de ciberseguridad en MetaRed TIC. Adelante. Gracias, Félix. Buenas tardes a todos, autoridades, asistentes presenciales y online. En puridad la presentación la va a realizar Jesús Martínez, que es el coordinador global del Grupo Internacional de Ciberseguridad. Yo, como coordinador global de MetaRed, solo quería dirigirles unas palabras para, fundamentalmente, agradecer la colaboración a la Secretaría General Iberoamericana, a SEGIP, una colaboración ya de un tiempo que ahora refrendamos en este acto en el ámbito de la ciberseguridad, pero que llevamos tiempo trabajando en competencias digitales, en temas de certificación, en formación, en el campus Iberoamérica, en todo aquello que encontramos como puntos donde la sinergia entre ambas instituciones mejora nuestras instituciones de educación superior. Es una colaboración porque MetaRed, debo recordar, está gobernada por las propias universidades. MetaRed es un proyecto de Fundación Universidad del Banco Santander, como es bien conocido, pero que está apoyado, dirigido y coordinado por las universidades. De hecho, Edward Rocaert, como uno de los presidentes de MetaRed, en los encuentros anuales, definen los propios rectores la estrategia de MetaRed. Si hoy estamos haciendo un informe o presentando un informe sobre ciberseguridad, es porque hace un año, bueno, en realidad viene de hace dos, el año pasado en Cuzco, pues una de las líneas que se nos pedía era reforzar la ciberseguridad y desde luego, como muy bien ha dicho el secretario general y también
el director de comunicación del Banco Santander, es fundamental partir de datos fidedignos para hacerlo y por eso estamos presentando este informe. Pero SEGIP nos aporta un valor muy importante y es que lo que hacemos desde MetaRed en distintas áreas, con más de 1.500 universidades ahora mismo en 10 capítulos, que son 14 países iberoamericanos, es una estrategia, por así decir, bottom-up. Desde las propias universidades vamos construyendo iniciativas que queremos que lleguen a las políticas. Pero nos viene muy bien la colaboración con SEGIP porque SEGIP nos permite tener una colaboración top-down que enganche con la otra. Porque a través de los ministerios o secretarías de educación podemos hacer llegar esta información. Por ejemplo, ha dicho nuestra secretaria general en CRUE que una de las razones de la buena nota o regular de España en ciberseguridad puede deberse a que tenemos una política, el Esquema Nacional de Seguridad. Pues podría ser muy interesante que esas políticas fueran trasladadas a otros países y no hay quizá mejor ámbito donde dar esa información que la SEGIP. Son muchas las áreas en las que colaboramos y en las que seguimos colaborando y encontramos que SEGIP nos aporta un socio ideal para hacer llegar estos proyectos y estas ideas de las propias universidades a esas políticas. Y por lo tanto, solo quería agradecer a SEGIP, pero fundamentalmente también el lema de MetaRed es para las universidades, con las universidades y por las universidades. Y como ha dicho antes también en sus palabras el rector Rojaer, han sido 4 universitarios, Patricia, 2 argentinas, Patricia y Paula Venosa de Argentina, Gastón Zamorano de Chile y Daniel Genta de Colombia. 4 universitarios que de una manera prácticamente altruista han desarrollado el modelo, el índice de madurez en ciberseguridad y luego agradezco a los coordinadores de los 10 capítulos, algunos presentes presencialmente como Paco Sampalo y otros me consta que están online, que han impulsado este índice en sus universidades. Y desde luego, tal y como decía al principio el secretario, nuestra vocación y nuestra idea, MetaRed, Rafael Hernández, nuestro director, siempre nos lo comenta, abierto a todos los países. Ningún problema en extender el estudio a todos esos países. Por eso nos viene bien esa colaboración con SEGIP. Están aquí nuestros mayores de Banco Santander, de Universia, y siempre nos han dicho que trabajamos todos los proyectos de MetaRed, no solo en países donde Santander está instalado. MetaRed incluye, por ejemplo, Ecuador, Centroamérica y Caribe, donde el banco no tiene presencia. Luego, no hay ningún problema en extenderlo a todos los países y lo haremos encantado. De hecho, estamos arrancando ya, o arrancó la semana pasada la edición 2025, con lo cual dentro de un año tendremos esos resultados aquí y ya estamos viendo que están incorporándose más universidades y más países. Esa es nuestra intención y a la vez demostrar que este índice van a poder comprobar que arroja datos tremendamente específicos y muy reveladores. Y eso ya lo voy a dejar a mi compañero Jesús Martínez, como he dicho, coordinador del Grupo Internacional de Ciberseguridad. Gracias. Gracias, Tomás. Buenas tardes. Bueno, me sumo al saludo y agradecimiento que ya se han hecho. Por entrar directamente en los datos, antes de empezar, comentar que ha sido un proyecto con una serie de desafíos importantes, como al final, como decía Tomás, son 14 países, con distintas culturas, distintas formas de ver la ciberseguridad, distintos ritmos de trabajar en la ciberseguridad y todo eso pues hemos tenido que organizarlo, ponerlo conjunto. Luego, la normativa de cada país es diferente. En España, Portugal, tenemos la normativa que viene de Europa, pero en otros países tienen normativa tanto de protección de datos como de ciberseguridad diferente. Luego, por supuesto, otro de los desafíos importantes ha sido ponerle el nombre a los niveles de madurez, que no ha sido cosa... Se ha pensado mucho, de verdad, aunque parezca que no, pero ha sido con el equipo que presentaba Tomás, ha sido una de las partes principales en la definición del modelo. Un modelo que, como veremos ahora, se basa en distintos frameworks, estándares internacionales, como veremos ahora, como el NIST, como ISO 27000 y, como no, en el caso de la experiencia que tenemos aquí, del Esquema Nacional de Seguridad que comentaba. Entonces, un poquito, al final, el objetivo que nos pusimos como dentro del grupo de ciberseguridad, donde nos juntamos cada mes aproximadamente, mes y medio,
los coordinadores y coordinadoras de ciberseguridad de todos los países, pues intentábamos definir una serie de proyectos. ¿Cómo definíamos esos proyectos? Pues un poquito en función de lo que íbamos viendo, de forma que nos dimos cuenta, sobre todo en los encuentros presenciales donde nos juntamos y hablamos de todo esto en profundidad, nos dimos cuenta de la necesidad de tener datos objetivos, de medir. Si no medimos, ¿cómo vamos a definir estrategias? Y más en un contexto o en un ecosistema tan diverso como el que tenemos en Iberoamérica, que aunque se comentaba antes, que aunque las líneas generales parecen estar claras, pero luego hay matices muy importantes que tenemos que atender. Y los estamos atendiendo. Por ejemplo, hablaba la semana pasada con Perú, uno de los problemas que teníamos en Perú era con una pregunta a la hora de contestar el presupuesto. Se ha matizado esa pregunta para que en todos los países dar cabida a todas las sensibilidades y a todos los contextos en todos los sentidos. De forma que en este año, por ejemplo, podamos tener un informe específico de Perú, de Brasil, Centroamérica, Caribe, que son los 3 países que el año pasado no pudimos llegar al tamaño mínimo. También nos consta que Uruguay y algún otro país está participando ya en la encuesta de este año. Entonces, bueno, con todo esto sobre la mesa, lo que sí teníamos claro es que, lo que pone ahí, ¿no?, que 6 de cada 10 universidades sufrieron un ciberataque en el último año. Esto es un dato ya del IMC 2024. Cuando hablamos de un ciberincidente, se habla de un ciberincidente que afecta total o parcialmente a los sistemas críticos de la institución. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de problemas importantes. Y el 60% de las instituciones, de esas más de 245 instituciones, han sufrido esto. O sea, estamos ante un problema que todos los que estamos aquí creo que somos conscientes, pero un problema que nos obliga, ya tenemos el dato en un informe que puede llegar a todas las áreas de la universidad y nos va a obligar a actuar, ¿vale? En este caso, nuestro objetivo con este informe inicialmente, y es algo que se demanda en todos los países, es que se hiciera en un lenguaje que no solo fuera para el área TI, sino que llegara a la máxima dirección de la institución, porque al final, y no recuerdo quién lo comentaba, que hablábamos mucho en el informe del tema de la cultura de ciberseguridad. Es el fundamental. Este informe, aparte de tener esos datos objetivos, pretende apoyar esa cultura de ciberseguridad en las instituciones. Porque sin el apoyo de la máxima dirección, sin el trabajo de todas las personas que componen la comunidad universitaria, es imposible mejorar el índice de madurez de una institución. Bueno, pues fruto de esto, al final los objetivos que planteábamos en el inicio era, pues primero tener la foto, ¿no? Una foto de cómo estamos. Con esa foto, trabajar en una estrategia conjunta, que es lo que ya estamos haciendo con los proyectos que comentaba Edward, que tenemos dentro de MetaRed. Tenemos Capture the Flag, tenemos sellos de concienciación o concientización, acciones formativas. Pues la idea, tener una estrategia conjunta que ha partido de las universidades, de forma que la barrera de entrada no es de alguien tercero que lo impone, sino que nace de esas instituciones, de esas universidades, para hacer una estrategia conjunta. Luego que sirva de una guía para la mejora continua. La ciberseguridad no es una cosa de un día, compro un firewall y ya estoy seguro. La ciberseguridad es un trabajo de todos los días. Y, por supuesto, para nosotros clave, como decía, y creo que lo digo muchas veces a lo largo de mis intervenciones, la cultura de ciberseguridad. Es clave en este punto. Entonces, se ha comentado ya, voy a pasar brevemente, la participación. Hemos tenido en esta primera edición, uno de los desafíos que teníamos era, normalmente habíamos hecho muchos informes, pero por país. Este es uno de los primeros informes donde hemos entrado con una recogida de datos en todos los países a la vez. Hemos tenido 10 países, 247 instituciones que han completado la encuesta al 100%, y como sabemos, las instituciones representan a más de 6,5 millones de estudiantes. Una cifra bastante interesante para una primera edición. Es el primer índice de madurez específico del sector de la educación superior. Y una cosa que comentamos menos, pero es también muy interesante, es que no es solo este documento que os hemos dejado en la mesa. Este documento es, pues, la parte que recoge toda la información.
pero aparte ponemos a disposición de las instituciones que han participado un cuadro de mandos específico, un cuadro de mandos que solo puede ver la persona que ha completado la encuesta. Por lo tanto, protegemos a la institución. Y donde se puede comparar con el promedio de su país. No puede ver el dato de ninguna otra universidad. Solo promedio de su propio país y del promedio iberoamericano. Como se puede ver aquí en el ejemplo, sale un cuadro de mandos con todos los dominios que vamos a ver ahora en los que hemos profundizado, con nuestro valor, promedios, en este caso es un promedio de Colombia, y el promedio iberoamericano. De esa manera yo me puedo medir cómo están mis compañeros, instituciones de mi país y en Iberoamérica. Este año, en 2025, aparte, podremos medir cómo hemos crecido en comparación con 2024. Digo crecido porque yo soy muy positivo en eso. Vamos a crecer todos. Así que la idea es que ese cuadro de mando lo puedan utilizar las áreas de ciberseguridad y analizar sus puntos débiles, donde tienen margen de maniobra, donde pueden priorizar, por ejemplo, la inversión para años siguientes, donde priorizar para corto plazo, etc. Por lo tanto, creemos que puede ser una herramienta que aporte un valor de verdad a todas las instituciones. Para eso, para conseguir estos dos resultados, este informe y esos cuadros de mando, se ha creado un modelo. Un modelo que, como decía, está basado en NIS, está basado en ISO 27001, está basado en el Esquema Nacional de Seguridad. Lo que hemos hecho ha sido intentar coger, no voy a decir lo mejor de cada uno, porque cada uno en su área es muy completo, pero sí lo que mejor se adapta al contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, la educación superior. Por eso lo hemos dividido en 6 dominios, con 28 subdominios, esos 4 niveles de madurez ya famosos, y un total de 48 indicadores del modelo. Aparte tenemos una serie de indicadores adicionales que son muy interesantes para obtener información del contexto y terminar de conocer ese contexto de las universidades en todo Iberoamérica. Tenemos el dominio de gobierno, el dominio identificar, dominio proteger, dominio detectar, hasta aquí muy parecido a NIS, responder y recuperar, prácticamente igual, pero por ejemplo aquí ya tenemos un matiz. Formación y talento. Si hay algo que en las instituciones de educación superior tenemos que velar también, no es solo la parte de ciberseguridad de la que se habla de protegernos como institución, sino también tenemos la obligación de formar y de generar talento, porque las empresas que estáis aquí no lo vais a demandar. Nosotros como instituciones lo necesitamos. Entonces, al final es un dominio específico que no está en NIS, que no está en ISO, que no está en ninguno. Lógicamente, este no da puntuación para la media, ¿no? Pero sí es un indicador, sí es una serie de indicadores que como MetaRed nos vienen muy bien para trabajar en esas estrategias con todos los países. Bueno, esto creo que ya lo hemos comentado, inicial, básico, intermedio y avanzado. Hemos intentado, pues eso, tampoco que sea... Sí, políticamente correcto. Sí, mucho. ¿Vale? Van de 0 a 3, como se ha comentado, y la idea es, pues, como vamos a ver ahora, los resultados pues salen pues, bueno, medianamente bien. Como insisto, soy muy positivo. 1,37. Yo, cuando hicimos la encuesta inicial, si hubiera apostado, hubiera dicho más bajo. Porque las primeras encuestas, no sé si fue lo más... no sé. Iba un poquito mal, ¿no? Es verdad que al final se consiguió superar un poco. Estamos en un nivel básico. Eso quiere decir, que ya se ha comentado, ¿no? Que tenemos mucho que hacer, pero ya sabemos por dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Entonces, a nivel de países, la intención de este informe, de este proyecto, no es ser un ranking de cómo estamos. El comparar no es algo que nosotros vayamos a hacer directamente. Cada institución luego ya puede que sirva, ¿no? como de acicate para trabajar en ese sentido. Pero no es algo en que en general en MetaRed nosotros vayamos buscando. Simplemente los datos objetivos manifiestan que en el caso de España, en el caso de Colombia, Chile y Portugal, pues aparecen por encima de la media iberoamericana. Algunos en un nivel un poquito más alto, intermedio, como es Colombia y España, y otros un poquito más abajo. Ecuador, por ejemplo, en este caso es el que ha salido más abajo,
pero más que quedarse con estos grandes números, habría que hacer un poquito de zoom en los dominios. Si bien cada país tiene unas particularidades, cada institución también, a nivel general lo que hemos identificado es que el dominio proteger es lo que mejor sabemos hacer. Principalmente porque si pensamos un poquito a nivel técnico, no voy a entrar en ese, pero cuando piensas en una universidad, ¿qué tiene? Pues un firewall. Eso ya es protección, ya es algo. Lo más básico, pero es algo. Ya protección del endpoint, que es un antivirus, que es una protección con un EDR o cualquier otra solución. Ya vamos dando pasos. También es lo más fácil de incorporar, ¿no? Porque es como que lo que primero buscamos, ¿no? Esa protección inicial. Aquí la media sale en 1,54, que ya está pues, en un nivel 2, ¿vale? O intermedio. El siguiente que aparece es el detectar. Yo ya me considero más o menos protegido, o de cierta manera. Lo siguiente es pues intentar adelantarme a cosas que puedan pasar. Entonces, voy a poner el foco un poquito en esa parte. Ahí también estamos un poquito medianamente, en un 1,47. Sin embargo, bueno, y el gobierno, por supuesto, empujado sobre todo por la parte de la normativa del Esquema Nacional de Seguridad, que hace que España y Portugal estén a la cabeza con cifras superiores al nivel intermedio. Es algo que el Esquema Nacional de Seguridad aquí en España nos ha permitido sentar las bases de la parte más de gobierno, riesgo y cumplimiento, pero que también nos ayuda a la parte operativa. Porque tener procedimientos de seguridad, normativa, política, nos ayuda a sentarnos a pensar y ya una vez que pensamos, pues ya decimos, pues ahora habrá que poner algo en el otro lado, ¿no? Entonces al final nos ayuda a empujar para todo, ¿no? Por eso tenemos el dominio de gobernar, pues ahí. Sin embargo, identificar, responder y recuperar, como se ha comentado antes, pues están en un nivel donde a nivel general tenemos que trabajar. Hay mucho margen de mejora. Bueno, en esta slide no voy a entrar en detalle, lo que podemos observar es un detalle de, por país, la media del IMC y la media por dominio. Por ejemplo, si me fijo en Argentina, pues Argentina podemos ver que la parte de gobierno pues está en 1,0,6, prevención en este caso lo tienen un poquito mejor y detectar. Sin embargo, casi todos tienen en gobierno un nivel más bajo, salvo, pues, por ejemplo, España 1,95, Colombia también lo tiene bastante alto, 1,76. Por ejemplo, Ecuador, pues sí, está un poquito en esa parte un poquito más flojo. Insisto que esto no es por comparar, esto hay que hacer un análisis profundo en cada país, en cada institución, y el objetivo es que, como veis aquí, aquellos países que han llegado al mínimo muestral, pueden tener una foto del perfil de su país. Eso a nivel de estrategia del país ya es interesante. Lo mismo lo tienen a nivel de institución, de forma que pueden trabajar en esa estrategia, en esas acciones específicas que tienen que trabajar. Insisto que esto no es con fines comparativos, sino informativos. Y para terminar, pues a modo de conclusiones, aunque ya se han comentado algunas de las principales, yo siempre me quedaría, bueno, aparte del impacto que tiene, como decía al principio, 6 de cada 10 han sufrido algún ciberataque en el último año, son datos de 2024, el promedio de ataques por institución está en 15,9, 16 casi. Es un número bastante interesante, que por lo menos nos hace que pensar. Si eso nos fijamos, que estamos en un nivel 1,37, que destacamos un poquito en la parte de prevención, pero poco más, y que tan solo 4 países están por encima y muy ligeramente por encima del promedio en Iberoamérica, nos hace que tengamos que hacer un análisis e identificar las debilidades a mejorar. Desde los dominios que estamos más abajo, como responder y recuperar, la gestión de riesgos, análisis de impacto que hemos detectado que todavía siguen siendo totalmente insuficientes, es necesario poner el foco, pero para mí los retos más urgentes, y por no extenderme mucho, es la parte de estrategia, presupuesto y talento. Al final nos centramos en personas, en presupuesto y en gobierno. Entonces, en ese sentido, la estrategia, cogiéndolo con datos objetivos, puede ser un gran acelerador de la ciberseguridad en las instituciones de educación superior. Según IMC 2024, aquellas instituciones que tienen una estrategia definida, claramente definida, tienen un notable índice
un mayor índice de ciberseguridad. Por lo tanto, y aquí uno de los objetivos, como decía, de este IMC, aparte de tener esos datos objetivos, es buscar ese apoyo de la alta dirección, ese apoyo que nos permita un cambio hacia una cultura de ciberseguridad mucho más fortalecida. El segundo, como decía, el presupuesto. Aquí no, en IMC no vamos a hablar de si hay que de datos o de cifras específicas. Vamos a hablar simplemente de como el porcentaje y la disponibilidad de presupuesto específico. Según los datos que tenemos del año pasado, aquellas instituciones que no tienen un presupuesto asignado están en un índice de 0,96, un índice muy bajito. Aquellas que empiezan a tener asignaciones generales dentro del presupuesto del área TI pasan a 1,26, que ya entran raspando están cerca del siguiente nivel. Las que ya tienen atribuciones específicas pasan a un 1,75, que ya sería el siguiente nivel de madurez. Son saltos de 0,75, pues estamos ya 0,25 por encima del nivel L1. Y las que tienen un presupuesto diferenciado consiguen un 2,12, que ya es una cifra sobre 3, es una cifra interesante. Insisto que no es reclamar presupuesto por reclamar, es que esa inversión tiene una repercusión directa en la madurez de ciberseguridad. Insisto que en el IMC no hablamos de cuantías, hablamos de porcentajes sobre el presupuesto de la institución en el área TI. Y por último, para mí quizás lo fundamental, el factor humano. El factor humano, las personas, como vamos a ver en los datos, son clave. Lo que estamos preguntando es el número de personas global. Por ejemplo, si tienes a media persona, a dos a media jornada, son una persona, FTE, ¿vale? Entonces, según los datos que tenemos del año pasado, aquellos equipos o aquellos no equipos, aquellas instituciones que no tenían equipo, estaban en un 0,69. Fijaros la escala de incremento, ¿no? Equipos pequeñitos, entre una o dos personas, 1,24. Entre 3 y 5, 1,60. Y más de 5, 1,95. Y ojo, no es solo el volumen, porque también IMC recoge datos de universidades de 1.500 personas a universidades, no sé cuánto tiene, pero eran más de 300.000 alumnos en México, por ejemplo, ¿vale? O muchas universidades. Entonces, lógicamente, una universidad que tiene 300.000, pues no puede tener el mismo número de personas, o no sería lo normal que una universidad que tiene 1.500. Pero sí es importante que identifiquemos la necesidad de tener personal específico de ciberseguridad formado y preparado para poder atender pues, los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y bueno, por un pequeño resumen, al final el objetivo es del diagnóstico a la acción, ¿no? Primero vamos a conocer nuestro estado, nos vamos a comparar, aprender y mejorar, y para eso una inversión estimada entre el 5% del área TI es lo que ha salido con un mayor relación entre madurez e inversión, equipos dedicados, por supuesto, la parte esa de talento y formación continua. Formación continua no solo para el área TI, formación continua para el equipo de dirección con campañas de phishing, comentábamos hace un ratito en una charla lo importante, ¿no? De concienciar, de formar a la alta dirección, pero también a la persona que está en secretaría, al estudiante. En España hemos tenido casos de ciberataques, en México, en Colombia, que han entrado por una cuenta de correo de un estudiante. Aquí no es proteger solo a alta dirección, solo al área TI. Aquí esto es como comentamos siempre, un deporte de equipo donde la comunidad universitaria van todos a la vez. Entonces hay que trabajar esa formación, esa concienciación desde todos los perfiles que tenemos en la institución. Y bueno, nada, lo comentaba ya antes, el papel de las IES en la ciberseguridad. Hemos aprovechado IMC para tener una foto de qué titulaciones están impartiendo, qué instituciones están impartiendo titulaciones de ciberseguridad, para intentar también canalizar o medir si lo que se está generando satisface las necesidades del mercado o no, y en caso de que no, que es el resultado, dónde podemos trabajar
para intentar fomentar ese talento, incluso desde vocaciones tempranas, el talento STEM, la vocación de perfiles femeninos con otros proyectos que estamos haciendo dentro de las redes como CTFs, en las escuelas y otro tipo de proyectos que gracias a estos datos hemos priorizado dentro de la cartera de proyectos que priorizamos año a año desde las universidades. ¿Vale? Y nada, todo esto está disponible para descargar en formato PDF y para completar la encuesta de la edición 2025. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Tomás, a los dos por la presentación. Y con esto termina la presentación del informe. Secretario General, no sé si quiere preguntas. Están pasando por Ah. ¿Le traslado alguna? Dale. El micro. De AFIT Colombia, si se prevé que la próxima edición del índice permita medir la evaluación individual de cada universidad. Sí. Lo hacemos por este. Hacemos de ahí, sí. Sí, compartimos. Sí, por supuesto, en esos cuadros de mando que comentaba, lo que vamos a tener es, como tenemos los datos del año pasado, de 2024, ofreceremos una comparativa con los datos de 2025 en cada uno de los 48 indicadores de los 6 dominios y de todos los subdominios. Vale. También tenemos una pregunta por aquí, ¿vale? Sí. Bueno, de la Universidad Católica de Salta, ¿qué acciones, además del índice de madurez del 2025, tiene previsto implementar MetaRed en el ámbito de la ciberseguridad en los próximos meses? Bueno, tenemos en la parte de concienciación y formación, tenemos varios proyectos, tenemos el curso de CISO, que está en marcha una nueva edición y que ya lleva 3 o 4 ediciones, no recuerdo la cifra. Es anual y muy interesante para cubrir ese perfil más técnico. Luego tenemos un kit de concienciación y formación que pueden usar de forma gratuita. Está personalizado para las instituciones de educación superior y que hemos trabajado con INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad aquí en España, y que está disponible para cualquier institución que lo solicite. Y gracias a eso también entras a un sello que entregamos que se llama sello C3 Ciber, Comunicación, Cultura y Conciencia en Ciberseguridad, que son unos premios que entregamos para dar visibilidad al trabajo que se hace en las áreas TI en cuanto a ciberseguridad. Y me queda uno. Y con CCN, con el Centro Criptológico Nacional, estamos trabajando también en itinerarios de formación. Muchas gracias. Hay 4 preguntas más, pero son muy individuales. Luego las respondemos por la red. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena, lo primero. Soy Gonzalo García Belenguer, director global de ciberseguridad de Relaciones Externas del Banco Santander. Trabajo con Heysel. Primero, enhorabuena, ¿no? Porque me imagino lo que ha sido esto. Vengo de la academia, como te comentaba. Yo he estado trabajando en el TEC de Monterrey durante 3 años y no me puedo imaginar el trabajazo que os habéis pegado. Quería preguntarte, porque se ha mencionado, me parece muy interesante meter el dominio de los recursos humanos y se ha mencionado el tema de la rotación, ¿no? Y como estamos haciendo el análisis y estamos pensando en, oye, ¿cuál es la estrategia a seguir? Y esto no ocurre no solo en las universidades, ¿no? Los gobiernos se están encontrando con lo mismo, incluso el sector privado, ¿no? La rotación de personal es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos. No sé si tenéis algún insight, ¿no? que habéis sacado sobre esto. Esa es la pregunta. Y luego, viendo que trabajáis con Patricia Pandrini, imagino que habéis trabajado con CiberLac ¿conocéis la red CiberLac que ha creado el Banco Interamericano de Desarrollo de Universidades y habéis trabajado con ellos? Sí, te contesto primero la segunda. Sí, de hecho, le hemos pasado la encuesta para la difusión y todo esto, pero no han trabajado directamente este año en el proyecto. Ha sido con Patricia por la parte de... Que hay una red ahí. Sí, de hecho, pues con Patricia nos lo ha comentado muchas veces y ahí estamos. De hecho, creo que la gente no estoy seguro, pero la parte de Uruguay y todo eso creo que también ha entrado por ahí. Me parece que entraba por ahí. Y sobre la primera pregunta, sí, hemos sido muy precavidos porque son muchas preguntas.
una de las principales cosas que se nos queja la gente, y con razón, es que la encuesta lleva su tiempo contestarla. Entonces, de la parte de formación y talento, hemos reducido, creo que son 4 o 5 preguntas, y principalmente nos hemos quedado con la parte de rotación, que para ver un poquito cuánta gente suele ir rotando dentro de las instituciones, la dificultad para captar talento en el sentido de tienes previsto contratar a alguien en el próximo año, y cuáles son las principales causas por las que te está costando encontrar talento. Todo eso está en el informe, ahora te comentaré en el apartado en el que está, y la idea este año es seguir midiéndolo, o sea que lo tendremos también para 2025. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que es un trabajo fantástico y que ha sido una presentación excelente, magnífica, súper informativa de todo lo que hay por delante también a la vez. Y muchas gracias a todas y a todos por la participación, tanto a quienes están acompañándonos por medios telemáticos como para quienes estaban en la sala. Muchísimas gracias y buenas tardes.